La llamada le llegó a Daniel a las 6:12 de la tarde, justo cuando el cielo de la ciudad empezaba a ponerse del color de las monedas viejas. Un gris con brillo, como si alguien hubiera frotado la tarde con lana. «Tienes que venir», dijo la voz al otro lado, seca y familiar. «Y trae a los chicos». Daniel se quedó quieto, con el móvil pegado a la oreja y el ruido del tráfico volviéndose lejano, como si le hubieran bajado el volumen al mundo. «¿Tío Mateo? ¿Qué chicos?» «Javi, Rubén, Santi. Los de siempre. Ya sabes. Los de toda la vida». Hubo un suspiro, y el sonido metálico de algo que chocaba, quizá una herramienta. «Este año. No quiero pasar la cosecha solo». Daniel tragó saliva. Su tío Mateo no era de pedir cosas. Era de apretar los dientes y arreglarlo todo con sus manos grandes. Una puerta que chirriaba, un motor caprichoso, un corazón que se le quedaba a medio latir. «Pero, ¿por qué ahora?», preguntó Daniel. La pausa fue larga. Como si Mateo estuviera mirando algo lejos, en el campo, y tuviera que enfocar la voz antes de usarla. «Porque si no vienen ahora, no vienen nunca». Y colgó. El sábado siguiente, el coche de Daniel salió de la autopista y se tragó una carretera estrecha que parecía dibujada a lápiz entre olivos y encinas. El aire olía a tierra húmeda y a hierba aplastada. Había llovido la noche anterior, de esas lluvias que no hacen ruido en la ciudad, pero en el campo parecen un secreto contándose a sí mismo. En el asiento de atrás iban los chicos. Los de toda la vida, tal como había dicho Mateo. Javi conducía a ratos con los ojos, a ratos con la mandíbula. Tenía manos de mecánico y voz de todo está bajo control incluso cuando no lo estaba. Siempre se había definido como normal, palabra que usaba como un escudo. Rubén, en cambio, era un altavoz con piernas. Profesor de secundaria, rey de las bromas, especialista en hablar para no pensar. Y Santi era el silencio. Bombero, hombros anchos, mirada tranquila. Había algo en el que daba seguridad, como una pared buena. «Tu tío está raro», comentó Rubén, mirando por la ventanilla. «Raro de ha enterrado un tesoro o raro de se ha comprado una alpaca». «Mi tío siempre está raro», dijo Daniel. «Vive solo en una granja, Rubén. Eso ya es un género aparte». Javi soltó una risa breve. «A mí me da cosa», admitió. «Hace años que no voy al pueblo». «¿Y tu tío? No es de reuniones». Daniel apretó el volante. «Por eso vamos. Porque lo ha pedido». Nadie dijo nada durante un rato. La carretera empezó a subir. En una curva, apareció la granja, una casa de piedra con tejado rojo apagado, un granero grande, un corral al fondo y un campo que se extendía como un mantel de tierra recién tendido. Mateo estaba en la entrada, apoyado en la valla, con una camisa de cuadros y las botas llenas de barro. No levantó la mano para saludar. Solo miró. Y esa mirada era como una puerta pesada que se abre sin hacer ruido. «Hombre», dijo al fin, cuando se bajaron. «Mira quién se ha acordado del camino». Rubén soltó un «Mateo» teatral y lo abrazó. Mateo aguantó el abrazo como se aguanta una tormenta. Quieto, sin moverse, pero dejando que pasara. Luego estrechó la mano de Santi con un apretón serio, y a Javi le dio una palmada en el hombro. Con Daniel, en cambio, fue distinto. Le miró a los ojos y le dijo en voz baja: «Gracias por traerlos». Daniel notó algo raro en la garganta. Asintió, sin añadir nada. La casa por dentro olía a café, madera vieja y algo dulce que Daniel no supo identificar al principio. Como una mezcla de miel y manzana. Sobre la mesa había pan recién cortado, queso, un tarro de mermelada casera y una fuente de chorizo. «Madre mía», susurró Rubén. «Esto es un secuestro gastronómico». Mateo arqueó una ceja. «Aquí se come. Si venís con tonterías de dieta, os devolvéis por donde habéis venido». Javi se rió, pero su risa sonó nerviosa. Se sentó y,
Sin querer, miró a Mateo trabajar en la cocina, cómo cortaba el pan, cómo giraba el cuerpo para alcanzar un plato, cómo se movía con esa seguridad tranquila de quien lleva toda la vida resolviendo cosas. Daniel, que conocía a su tío desde niño, lo notó enseguida. Mateo estaba más atento de lo normal. No solo a la comida, sino a ellos. A sus gestos. A sus silencios. Como si estuviera esperando una reacción. ¿Y esto a qué viene?, preguntó Santi, directo, mientras se servía café. No lo digo a malas. Solo, tú no eres de convocatorias. Mateo apoyó las manos en el respaldo de una silla, como si se agarrara al mueble para no decir algo que pesaba. Se me ha dado por... empezó. Rubén lo interrumpió. Por socializar. Bien, Mateo, bien. Un aplauso para el hombre. Mateo le lanzó una mirada seca que lo dejó callado. Se me ha dado por no hacerme el fuerte, terminó Mateo. Que ya cansa. El silencio que cayó fue extraño. No incómodo, pero sí, lleno. Como si acabaran de abrir una ventana y el aire hubiera entrado demasiado de golpe. Daniel vio a Javi mirar su taza como si allí hubiera una respuesta. Rubén se rascó la nuca. Santi simplemente asintió, lento. Pues estamos aquí, dijo Santi. Eso cuenta. Mateo tragó saliva y se giró hacia la cocina. Comed. Y entonces Daniel lo olió de nuevo. Ese aroma dulce, casi invisible. ¿Qué es eso?, preguntó. Mateo se quedó un segundo quieto. Sidra, respondió. De la de mi padre. La guardaba para ocasiones. ¿Y esto es una ocasión?, preguntó Rubén con una sonrisa, intentando volver a su terreno. Mateo lo miró. Sí. Por la tarde, Mateo los llevó a enseñarles la finca. El campo estaba húmedo y brillante, y el barro se pegaba a las botas como si quisiera quedarse con ellos. Aquí planté los manzanos nuevos, dijo Mateo. Y allí, señaló hacia una zona más sombreada, está el granero. Rubén silbó. Esto es enorme. Mateo abrió la puerta del granero y un olor a heno, madera y tiempo los envolvió. Había herramientas ordenadas con una precisión casi obsesiva. Una cuerda colgaba del techo. Al fondo, tapado con una lona, parecía haber algo grande. ¿Qué es eso?, preguntó Javi, señalando la lona. Mateo reaccionó demasiado rápido. Nada. Javi levantó las cejas. Nada no ocupa tanto espacio. Mateo apretó la mandíbula. No os metáis ahí. Daniel notó la tensión como una cuerda que se tensa antes de romperse. Rubén, para variar, intentó aliviarlo. Tranquilo, hombre. No vamos a robarte. ¿Una vaca? ¿Un tractor? ¿Un portal a Narnia? Mateo no se rió. Santi, en cambio, observó a Mateo con esa mirada que tenía cuando entraba en un incendio. Sin juicio, pero con alerta. Vale, dijo Santi, calmado. No tocamos. Mateo respiró, como si ese vale hubiera sido una cuerda soltándose. Gracias. Esa noche, cenaron fuerte. Mateo sacó la sidra. La sirvió en vasos de vidrio grueso que parecían heredados. No sabe como la de la ciudad, dijo, como aviso. Esta, pega. Rubén brindó. Por el campo. Por el tío Mateo. Y por no morirnos de aburrimiento aquí. Mateo, por fin, sonrió un poco. La sidra estaba dulce y áspera a la vez. Tenía ese punto de esto no es una bebida, esto es una historia. Hablaron de cosas viejas. El instituto, el primer coche de Javi, las tonterías de Rubén, las guardias de Santi. Daniel los miraba y se sorprendía de algo sencillo. Hacía tiempo que no veía a su tío así, con gente en casa. Pero la sidra, con su calor lento, empezó a hacer otra cosa. Algo más sutil. Como si las palabras se aflojaran. Rubén, que siempre tenía el chiste listo, se quedó callado de repente, mirando el vaso. ¿Qué te pasa?, preguntó Javi. Rubén parpadeó.
como si no supiera cómo había llegado a ese momento. Nada, tío, dijo, y luego, casi sin querer, que estoy cansado. Mateo lo miró con atención. ¿Cansado de qué? Rubén abrió la boca para soltar una broma, pero no le salió. De fingir que todo me da igual, susurró. Daniel sintió un escalofrío. No porque fuera una gran confesión, sino porque Rubén jamás hablaba así. Era como ver a un actor quitarse el personaje a mitad de escena. Santi bebió un sorbo y asintió. El cansancio no se cura durmiendo, dijo. Javi se removió incómodo. Vaya, qué ambiente, murmuró. Hemos venido a comer y nos estáis montando un retiro espiritual. Mateo no le quitó la mirada de encima. A lo mejor lo necesitas, dijo Mateo. Javi soltó una risa incrédula. Yo estoy bien. Mateo ladeó la cabeza, observándolo. No lo pareces. Hubo un silencio. Javi apretó la mandíbula, como si le hubieran tocado una fibra que no quería reconocer. ¿Y tú? Preguntó Javi de golpe. ¿Tú estás bien, Mateo? Mateo se quedó quieto. El vaso en su mano dejó de moverse. Y Daniel, por primera vez, vio el miedo escondido ahí. El miedo de quien lleva mucho tiempo guardando una cosa dentro de una caja sin abrirla. No, dijo Mateo, sin dramatismo. No estoy bien. Rubén tragó saliva. ¿Qué pasa? Preguntó. Mateo miró hacia la ventana, donde el campo era una mancha negra. Aquí, hay cosas que se quedan pegadas a la tierra, dijo. Y si no las sueltas, te las tragas. Daniel notó que el aroma dulce era más intenso cerca de la mesa. No era solo sidra. Era otra cosa. Una sensación, una especie de electricidad suave en el aire. Como si la granja tuviera oído. Hay una leyenda, añadió Mateo, con voz más baja. Mi abuela decía que esta finca no deja que mientas mucho tiempo. Rubén soltó una risita nerviosa. ¿Qué? Que la granja es un detector de mentiras. Mateo lo miró. Llámalo como quieras. Pero aquí, lo que escondes se te pone delante. Javi frunció el ceño. Esos son cuentos. Mateo apoyó el vaso en la mesa, despacio. Ojalá. Esa noche, cuando se fueron a dormir, la casa parecía más grande y más silenciosa. Daniel se acostó en un cuarto pequeño. Escuchó los pasos de los demás, una puerta cerrarse, un crujido de madera. Tardó en dormirse. Al final, lo hizo, y soñó con manzanos que susurraban nombres. Se despertó de madrugada por un ruido, un golpe suave, como algo cayendo. Luego otro, como si alguien caminara en calcetines. Se levantó y salió al pasillo, en penumbra. Vio una luz tenue al final, la cocina. Se acercó. Allí estaba Mateo, sentado, con una taza en la mano. Y frente a él, de pie, estaba Javi. Javi tenía la cara tensa, como si se hubiera levantado con un pensamiento clavado. Daniel iba a retroceder, para no invadir, pero escuchó la voz de Javi, baja, sin chiste. ¿Qué es lo que escondes bajo la lona del granero? Mateo no respondió enseguida. No es cosa tuya, dijo al fin. Javi apretó los puños. Pues me da igual. Porque llevo todo el día. Raro. Y no me gusta. Y tú tienes algo que ver. Mateo soltó una risa sin humor. No me eches a mí tus demonios. ¿Mis demonios? Javi se rió, pero era una risa rota. Si yo no tengo demonios, Mateo. Yo soy normal. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. Normal es una palabra que usa la gente para no mirarse, dijo. Javi se quedó inmóvil. Y entonces, como si le pesara, soltó. Hoy te he mirado todo el tiempo. Mateo no se movió. Solo parpadeó. Daniel sintió que el corazón le daba un salto. Se quedó en el pasillo, quieto, sin respirar casi. Javi continuó, como si las palabras le estuvieran saliendo sin permiso. Te he visto cortar pan.
arreglar la valla, hablar con Santi, y me he sentido, tragó saliva. Me he sentido tonto. Como si no supiera dónde poner las manos. Mateo se levantó. Su silla chirrió. La cocina, con esa luz amarilla tenue, se convirtió en un escenario sin público. Vete a dormir, dijo Mateo, pero su voz tembló apenas. Javi negó con la cabeza. No, susurró. No puedo. Se acercó un paso. Mateo no retrocedió. ¿Qué me está pasando?, preguntó Javi. Mateo lo miró fijamente, como si le estuviera dando una opción de salida. Nada que no estuviera ya dentro, dijo, lento. Aquí no se fabrica nada. Aquí, se destapa. Javi respiró fuerte. Sus ojos se fueron, casi sin querer, a la boca de Mateo. Y Daniel notó algo inquietante. Era la misma mirada que a veces veía cuando alguien estaba a punto de romperse o de decir una verdad. Mateo alzó una mano, no para tocarlo, sino para frenarlo en el aire. Si vas a hacer algo, dijo Mateo, muy serio, que sea porque tú quieres. No porque la granja te lo pide, ni porque estás borracho, ni porque estás confundido. Javi tragó saliva. Asintió, muy despacio. Yo, susurró. Yo quiero dejar de sentirme así de vacío. Mateo se quedó quieto, la mano todavía alzada, como una barrera suave. Eso no se arregla con un impulso, dijo. Ni conmigo. Javi cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, su voz salió hecha ceniza. Pero contigo, por primera vez en mucho tiempo, siento algo. El silencio se volvió tan denso que Daniel pensó que se oiría desde el campo. Mateo bajó la mano. Miró a Javi con una mezcla de dolor y ternura. Te estás asustando, dijo. Sí, admitió Javi. Mucho. Mateo dio un paso atrás, hacia la mesa, y apoyó las manos en la madera como si necesitara anclarse. Entonces no corras, dijo. Ni hacia mí ni lejos de mí. Javi se quedó ahí, temblando por dentro, como si hubiera llegado a un precipicio. ¿Y tú?, preguntó, casi suplicando. ¿Tú qué sientes? Mateo lo miró. Sus ojos brillaban, pero no de alegría fácil. De algo viejo. Yo llevo años sintiendo cosas que nadie ve, dijo, muy bajo. Y estoy cansado. Javi asintió, como si esa frase le hubiera tocado algo. Y entonces ocurrió. Javi, con un movimiento lento, se inclinó un poco, no invadiendo, buscando una señal. Mateo no se apartó, pero tampoco avanzó. Solo se quedó ahí, dejando que la decisión fuera de Javi hasta el final. Javi rozó los labios de Mateo apenas un segundo. Un contacto leve, tembloroso, como quien prueba el borde de una verdad para ver si quema. Se separó enseguida, respirando fuerte, con los ojos abiertos como si acabara de despertarse de un golpe. Lo siento, dijo rápido. Mateo negó con la cabeza. No lo sientas. Solo, entiende lo que significa. Javi se pasó una mano por la cara, desesperado. ¿Y si los otros?, murmuró. Mateo miró hacia el pasillo, hacia donde Daniel estaba escondido sin querer estarlo. Los otros también tienen cosas, dijo, como si hablara para la casa entera. Aquí nadie viene limpio. Daniel sintió un escalofrío. Porque, en ese momento, una puerta crujió al fondo del pasillo. Y una silueta apareció en la penumbra. No era Daniel. Daniel ya estaba ahí. Era Santi. Santi se quedó mirando la escena, sin escándalo, sin gritos. Solo con esa calma de quien está aprendiendo algo enorme en silencio. Y, detrás de Santi, Rubén, despeinado, con la cara pálida, como si la granja le hubiera arrancado el sueño. Mateo cerró los ojos un instante. Ya está, susurró. Ya empezó. Y Daniel, con el corazón golpeándole el pecho, entendió que lo que estaba ocurriendo no era un hechizo de cuento. Era peor y mejor. Era verdad.
Santi y Rubén se quedaron en el pasillo como dos estatuas a medio despertar, con esa cara de acabo de ver algo que no encaja en mi carpeta mental. La cocina seguía oliendo a sidra, a madera y a madrugada, pero ahora también olía a verdad recién abierta. Javi estaba pálido, con la respiración rota. Mateo, en cambio, parecía quieto por fuera y en guerra por dentro. Tenía las manos apoyadas en la mesa, los nudillos blancos. Rubén fue el primero en hablar, y lo hizo como siempre, intentando ponerle una bufanda de chiste al frío. Bueno, dijo, tragando saliva. Esto sí que no venía en el pack fin de semana rural. Nadie se rió. Santi dio un paso hacia adelante, lento, como cuando se entra en una habitación con humo y hay que mirar dónde pisas. ¿Está todo el mundo bien?, preguntó, sin drama. Javi abrió la boca, pero le salió aire. Mateo sí contestó, con una voz baja que parecía cansada de esconder cosas. No lo sé. Ese no lo se cayó pesado. Fue la primera vez que Daniel vio a su tío admitir incertidumbre sin enfadarse con el mundo. Rubén miró a Javi, luego a Mateo. Oye, Javi, dijo, menos payaso. ¿Tú querías eso? Javi apretó la mandíbula. Se frotó la cara con las manos como si quisiera borrarse el momento. No lo sé, repitió, y el eco le hizo daño. Solo sé que me salió. Mateo levantó la mirada, firme. No voy a dejar que esto se convierta en un circo, dijo. Aquí nadie cae por obligación. Ni por bebidas, ni por leyendas, ni por historias que luego se cuentan como si alguien hubiera perdido la cabeza. Rubén parpadeó. Vale, murmuró. Nadie pierde la cabeza. Solo, la encontramos en un sitio raro. Santi asintió, como si entendiera el fondo de todo aquello mejor que los demás. Entonces hablemos claro, dijo. Sin bromas. Rubén levantó las manos, rendido. Prometo portarme como una persona adulta durante 5 minutos. Mateo lo miró con una mezcla de alivio y agotamiento. Gracias. Se sentaron en la cocina, como si el simple hecho de sentarse pudiera ordenar lo que había pasado. Mateo sirvió agua esta vez, como si necesitara limpiar la boca del mundo. Javi tenía la mirada perdida en la mesa. Yo no, empezó. Yo siempre he sido, ya sabéis. Ya sabéis. La palabra era un muro mal construido. Nadie quiso empujarla de golpe. Santi lo hizo con cuidado. Has sido tú. Con tu vida. Con tus decisiones. Eso no se borra por una noche rara. Javi tragó saliva. Pero esto, susurró, señalando el aire como si el beso estuviera flotando aún. Esto no encaja. Mateo apoyó el vaso. A veces no es que no encaje. Es que nunca lo habías mirado de frente. Rubén se removió incómodo, pero no soltó chiste. Mateo, dijo al fin. ¿Tú? ¿Desde cuándo? El tío de Daniel se quedó un instante inmóvil, como si esa pregunta le atravesara huesos viejos. Desde siempre, respondió. Pero desde siempre no significa lo viví. Significa lo escondí. Daniel sintió un pinchazo. Su tío, el granjero duro, el hombre que no pedía ayuda, había estado cargando eso como quien carga sacos de pienso sin quejarse. Javi levantó la vista. ¿Y por qué no lo dijiste?, preguntó, con una rabia que no era contra Mateo, sino contra el tiempo. Mateo soltó una risa seca. Porque en el pueblo, cuando yo era joven, decirlo era ponerte una diana. Y porque, miró hacia la ventana, me acostumbré a pensar que, si lo callaba, dolería menos. Rubén lo miró como si de pronto lo viera de verdad. Pues te ha dolido igual, dijo, sin humor. Mateo asintió, lento. Sí. Santi se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y lo de la leyenda, qué es?, preguntó. ¿De verdad crees que esta finca destapa cosas? Mateo respiró hondo. No es magia, dijo, como si necesitara que quedara claro.
Es silencio, campo, rutina. Aquí no tienes tanto ruido para esconderte. Y la sidra ayuda a que la boca se atreva, pero no manda sobre nadie. Javi se tensó, como si esa aclaración le doliera y le aliviara a la vez. Entonces lo que me pasa es mío, susurró. Sí, dijo Mateo, sin crueldad. Y eso asusta más. ¿Eh? Javi apretó los ojos. Mucho. Rubén carraspeó, como si fuera a hablar y no supiera cómo hacerlo sin reírse de sí mismo. Yo, empezó. A mí me han gustado mujeres toda la vida. Y me siguen gustando. Pero, miró a Mateo, lo que me ha dado esta noche no es deseo, es envidia. Todos lo miraron. Rubén se encogió de hombros, incómodo. Envidia de que alguien te mire y parezca que, por fin te ven. Yo llevo años haciendo el gracioso para que no me vean cuando no estoy bien. Santi asintió, como si Rubén acabara de poner nombre a algo que flotaba desde la cena. Mateo lo observó con una ternura sorprendente. Aquí no hace falta que hagas de payaso, dijo. Puedes ser tú. Rubén se le quedó mirando, y los ojos se le humedecieron un segundo. Luego bufó, recuperando un poco su máscara. No me mires así que me pongo sentimental y luego me denuncian por cursi. Esta vez sí hubo una sonrisa leve, pequeñita, como una cerilla en un cuarto oscuro. Cuando amaneció, Mateo los mandó a trabajar, y fue casi una bendición. La tierra, el frío de la mañana, los movimientos simples, ayudaron a bajar el incendio de la cabeza. Javi y Santi arreglaron una valla. Rubén ayudó a limpiar el corral con quejas teatrales, pero sin huir. Daniel se encargó de preparar el desayuno con su tío. En la cocina, mientras cortaban pan, Daniel notó que Mateo tenía las manos firmes pero los ojos cansados. Tío, dijo Daniel, sin rodeos. ¿Estás bien? Mateo se quedó mirando la tabla. Estoy vivo, respondió. Es raro, pero sí. Daniel sonrió, pequeño. ¿Y lo de la lona del granero? Preguntó. Javi se obsesionó. Mateo respiró como si abriera una puerta interna. Esta tarde se lo enseño. A todos. Daniel asintió. Y notó, por primera vez, que su tío no estaba huyendo. Estaba avanzando. Después de comer, Mateo los llevó al granero. El sol entraba a rayas por los huecos de las tablas, como barrotes de luz. Mateo se plantó frente a la lona. Esto es lo que escondía, dijo. Tiró de la tela. Debajo no había nada siniestro, ni raro, ni prohibido. Había un tractor viejo, restaurado a medias, con la pintura original apareciendo como un recuerdo. Javi parpadeó. ¿Un tractor? Mateo soltó una risa breve. No es un tractor. Es el tractor de mi padre. Lo arreglé con la idea de, se tragó la frase, de llevarlo al pueblo para la feria. Como cuando yo era crío. Rubén frunció el ceño. ¿Y por qué lo escondías como si fuera un cadáver? Mateo lo miró, serio. Porque arreglarlo era admitir que he hecho de menos cosas. Y yo me entrené para no echar de menos nada. Santi dio un paso hacia el tractor. Tocó la chapa con respeto. Pues está bonito, dijo. Javi se quedó quieto, como si ese secreto le hubiera desmontado una teoría. Yo pensé que, murmuró, que escondía monstruos, terminó Rubén. Mateo negó con la cabeza. Solo escondía nostalgia. Y miedo. Javi levantó la vista hacia él. ¿Miedo de qué? Preguntó. Mateo lo sostuvo. De que si abro una puerta, ya no pueda cerrarla. El silencio se metió en el granero como polvo iluminado. Javi tragó saliva. Yo creo que, dijo muy bajo, yo abrí una anoche. Y no sé qué hacer. Mateo dio un paso hacia él, sin invadirlo, como quien se acerca a un animal asustado. Entonces no hagas nada rápido, dijo. No te pongas etiquetas por un beso. No te castigues por sentir. Pero tampoco uses a nadie para probarte. Javi apretó los ojos. ¿Y tú? Preguntó.
¿Tú? ¿Qué quieres? Mateo tardó un segundo. Quiero, dijo al fin, dejar de vivir escondido. Quiero compañía. Quiero una vida que no sea solo trabajo y silencio. Y quiero que, si alguien se acerca a mí, sea de verdad. Javi asintió, temblándole un poco la barbilla. Yo no sé si lo mío es de verdad, admitió. Pero sé que anoche no fingí. Santi, que había estado callado, habló por fin. Javi, tú siempre has sido valiente para lo que te convenía, dijo, sin ataque. Esto te conviene de otra manera. Te obliga a mirarte. Javi lo miró con rabia, pero luego se le apagó. Sí. Rubén respiró hondo y soltó. Vale. A ver. Yo no sé qué está pasando, pero si alguien aquí va a romperse, que lo haga con merienda. Mateo soltó una risa breve. Y esa risa, pequeña, fue como una cuerda que se afloja. Esa noche, la casa no se sintió tensa. Se sintió honesta. Cenaron, hablaron menos, miraron más. Y cuando todos se fueron a dormir, Javi se quedó en el porche, sentado, mirando el campo. Mateo salió con 2 mantas. Le dio una sin palabras. Javi la cogió, torpe. No quería liarla, dijo, sin mirar. Mateo se apoyó en la barandilla. No la has liado, respondió. Has dicho algo sin saber decirlo. Javi se rió, amargo. Qué forma más elegante de decir me comporté como un adolescente. Mateo negó con la cabeza. Lo adolescente es fingir que no te pasa nada. Lo valiente es admitir que te pasa. Javi lo miró entonces. En sus ojos había miedo. Sí, pero también una luz nueva. ¿Y si mañana me levanto y me arrepiento? Preguntó. Mateo contestó sin titubeo. Entonces mañana lo hablamos. Aquí nadie te va a obligar a hacer nada. Javi tragó saliva. ¿Puedo? Empezó. Mateo levantó una ceja. Depende. Javi sonrió, nervioso. ¿Puedo darte un abrazo? Solo eso. Para no sentirme solo con esto. Mateo se quedó quieto un segundo. Luego asintió. Javi lo abrazó. Fuerte, torpe. Como quien se agarra a una tabla en medio del agua. Mateo le devolvió el abrazo con calma, sin apretar demasiado. Como quien dice, estoy aquí, pero no te atrapo. Se separaron despacio. Javi se pasó una mano por la cara. No sé qué soy, murmuró. Mateo lo miró con una seriedad suave. Eres Javi. Y ahora estás aprendiendo algo de ti. Ya está. Javi asintió. Y antes de entrar, susurró. Gracias por no aprovecharte de esto. Mateo bajó la mirada, con algo de dolor viejo. Yo sé lo que es que alguien confunda tu verdad con su poder, dijo. No voy a hacer eso para nadie. Javi se quedó un segundo quieto, como si esa frase le hubiera dado una dirección. Buenas noches, Mateo. Buenas noches. A la mañana siguiente, se fueron. No con un final de película, ni con promesas grandilocuentes. Se fueron con algo más raro y más real. Una conversación pendiente. Rubén abrazó a Mateo como si quisiera dejarle calor en los huesos. Voy a volver, dijo. Porque aquí se come demasiado bien para no volver. Mateo sonrió. Y porque aquí no tienes que actuar. Rubén se quedó serio un segundo. También. Santi estrechó la mano de Mateo y le dio una palmada en el hombro. No te quedes solo, dijo, simple. No lo haré, respondió Mateo. Javi fue el último. Se quedó frente a Mateo, con el coche ya encendido, el motor vibrando como un corazón impaciente. No puedo prometerte nada, dijo, con la voz áspera. Mateo asintió. No te lo he pedido. Javi tragó saliva. Pero miró al suelo y luego lo miró a los ojos. Voy a volver. Necesito entender. Mateo respondió con una calma que parecía una victoria. Aquí tienes sitio. Javi asintió una vez,
como si eso fuera suficiente para aguantar una semana entera. Y se fue. Cuando el polvo del coche se asentó, Daniel miró a su tío. Mateo se quedó un rato mirando el camino vacío. ¿Te arrepientes de haberlos traído?, preguntó Daniel. Mateo negó con la cabeza. No, dijo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Daniel sonrió. Entonces, ¿la granja no era un hechizo? Mateo soltó una risa pequeña. No. La granja solo es un sitio donde no puedes esconderte detrás del ruido. El resto, miró el campo, es cosa de cada uno. Daniel, sin querer, pensó en Javi, en Rubén, en Santi, en lo que cada uno se llevaba de allí. No una conversión, no una locura, no un cuento, sino una grieta en la máscara. Y a veces, por esa grieta, entra luz. Mateo entró en casa y, antes de cerrar la puerta, dijo: Vamos a hacer café. Y luego, seguimos viviendo. Como si esa fuera la única magia que importaba.